Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este día en que celebramos la fiesta del apóstol San Felipe y Santiago, encontramos este texto que nos regala la Iglesia, en que interviene Felipe en una conversación con Jesús, en que Jesús está haciendo una catequesis sobre la unión que él tiene con el Padre Dios, es decir, una catequesis de la Santísima Trinidad, ya preparando un poco también el clima de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, para dejar como revelado en plenitud este misterio divino, un solo Dios, tres personas. Entonces, él dice claramente que los que ven a Jesús, los que conocen a Jesús, conocen también al Padre. Pero Felipe está centrado todavía en el monoteísmo más claro de los judíos, ¿no es cierto?, que les cuesta hasta hoy entender y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, por eso lo rechazaron, por eso lo condenaron, por eso también la herejía primera que hubo, la más grande de todas, es el arrianismo, que dice que solamente el Padre Dios es una persona divina. Jesús no sería una persona divina, solamente una criatura muy importante que se llama Hijo de Dios, pero no es verdaderamente Dios. Esa es una herejía. Y entonces algo ya se deja ver de esta postura, ¿no?, de querer entender solamente al Padre como Dios. Cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Cuando Jesús acaba de decir realmente que quien ve a Jesús, quien ve a Cristo, ve también al Padre. Entonces, como cuesta mucho aceptar el misterio de la Santísima Trinidad, porque esto implica también aceptar que Jesús, hombre, Jesús como Hijo de Dios encarnado, es verdaderamente nuestro Dios, es nuestro Señor. Si eso nos cambia completamente la vida. Y por eso Jesús es muy claro con Felipe, e inclusive lo increpa un poquito, diciéndole: Felipe, ¿tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. Y después insiste diciendo que el Padre habita en mí y yo estoy en el Padre. Por eso las obras que yo hago son las obras que hace el Padre, Dios a través mío. Entonces es un misterio tan bonito que nos permite reconocer la fe que tenemos gracias a esta pregunta que hace Felipe. Y también Jesús agrega que nosotros estamos llamados a vivir en el Hijo, y Jesús lo único que quiere es vivir en nosotros. E incluso dice algo impresionante. Dice que
Les aseguro que el que cree en mí y vive en mí hará las obras que yo hago e incluso hará obras mayores. ¿Qué se entiende por esto? Queda un poco en el misterio, pero hemos visto, ¿no?, que a lo largo del tiempo la iglesia ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y cada vez ocurren cosas más hermosas. Hay más dogmas en la iglesia, se reconoce más el misterio de la Virgen María, el misterio mismo de el sacerdocio común que tienen los laicos, como se quedó reflejado en el Concilio Vaticano II, la santidad de tantos y tantos miembros de la iglesia, hombres y mujeres que lo han dado todo por seguir a Jesús, con hechos maravillosos, ¿no? Y todavía tal vez queda lo más grande, lo más importante, cuando venga el momento final, de la prueba final de la iglesia. Entonces Jesús dice esto: los que vivan en mí y dejen que yo viva en ellos, harán mis obras, yo actuaré en ellos y harán obras mayores. Tal vez porque, como dice el mismo Jesús, el mejor vino es para el final. Entonces las obras que van a hacer los santos de los últimos tiempos, que por otro lado también se ha dicho que van a ser santos marianos, santos consagrados al corazón inmaculado de María, son obras muy, muy grandes, muy hermosas. Pero todo esto son obras de María y son obras de Jesús en primer lugar. Todo lo que hace la Santísima Virgen lo hace Jesús a través de ella. Y todo lo que hacen los santos y santas también lo hace Cristo a través de ellos. Entonces esa es la invitación que nos hace hoy día Jesús en la fiesta de San Felipe y Santiago, de que dejemos que la Santísima Trinidad inhabite en nosotros, habite en nosotros, viva en nosotros. No puede haber un sentido más claro, más preciso para la vida del cristiano. Ese es el tesoro mayor que tenemos, vivir en Dios y dejar que Dios viva en nosotros. Delante de ese regalo que es estar en gracia divina, no hay ningún otro bien, ninguna otra felicidad que se pueda comparar. Por otro lado, celebramos también la fiesta de Santiago, el menor, que era primo de Jesús, que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús desde pequeño. Probablemente también se dice que la Santísima Virgen fue la maestra de Santiago, el pequeño, de Jesús. Cuántas cosas lindas enseñó la madre a su hijo. Le enseñó también a su primo Santiago, que se llamaba Jacob, ¿no es cierto? Jacob en Nazaret. Y San José igualmente, ¿no? Cuántas cosas habrá transmitido a estos dos primos, Jesús y Santiago. Entonces también estaba el otro primo, Judas no el Iscariote, que era hermano de Santiago. Es una maravilla realmente lo que Jesús hace con quien quiere, sea pariente o sea muy lejano. Dios toma al que quiere. Toma al que quiere. En Nazaret mucha gente odiaba a Jesús. Jesús no pudo hacer milagros ahí porque no lo reconocían, pero tuvo al menos estos dos parientes, estos dos primos hermanos, tal vez, o primos lejanos, no sé, pero porque se dicen que eran emparentados por el lado de José, pero que lo siguieron, que lo amaron, que fueron grandes, grandes discípulos. Me refiero al que celebramos hoy, Santiago el Menor, y su hermano Judas, también santo, San Judas Tadeo. ¿Y qué más se dice de Santiago? Que fue el primer obispo de Jerusalén. Después de San Pedro, quien lo siguió fue Santiago el Menor, el primero que fue martirizado también en Jerusalén misma. Y que antes de morir dejó esta carta que conocemos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Santiago. No es Santiago el Mayor, sino el Menor, donde dice esta perla maravillosa que para nosotros los católicos principalmente, y cada vez más los mismos hermanos evangélicos, muchos de ellos la están aceptando, esta verdad de que no hay fe verdadera sin obras. La fe sin obras queda muerta. Pero las obras que Dios quiere que demos, como meditábamos en el Evangelio del domingo de la vid verdadera, son las obras que hace Jesús. Una vez más, las obras cristianas no son obras que hacemos nosotros, son obras que hace Cristo en la medida que habita
en nosotros, en la medida que nosotros dejamos que Él viva en nosotros y que nos instrumentalice y nos use como quiera a través de su Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos miedo de decir, como la Santísima Virgen, he aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor, que se haga en mí lo que Jesús quiera, entonces ciertamente el Señor va a tomar posesión de nuestra vida y le va a dar un nuevo sentido a nuestro día a día, para que no sean obras nuestras, sino obras de Jesús a través de nosotros. Pedimos entonces en esta fiesta de San Felipe y Santiago que la santidad de Cristo, el Espíritu Santo, sea cada vez más el tesoro, la meta, el propósito mayor de nuestras vidas, porque Jesús quiere darnos esto. Jesús quiere vivir en nosotros. Solamente necesita que nosotros aceptemos que esa es nuestra misión y le demos el vamos a Jesús, le demos el fiat a Jesús para que se haga su voluntad en nosotros y no la nuestra.